que en estos momentos, y no solo en San Sebastián, sino prácticamente en toda la península ibérica y quizá en el resto del mundo, nada parece despertar tanto interés y atraer tanto público como las actividades dedicadas al análisis o a la experimentación en el campo del ocultismo y de la parapsicología. Poco importa que se hable de ovnis o de psicofonías o de percepción extrasensorial o de videntes o de espiritismo o de estados de conciencia alterados o de curanderos o de experiencias en el umbral de la muerte o de la vida ultraterrena. Todos estos asuntos y los que se me quedan en el tintero están de moda y lo están, a mi juicio, para bien, aunque en esas aguas abunden y aniden los pescadores y los vivales de río revuelto. Para bien, digo, porque detrás de esa atención creciente prestada a lo invisible asoma, en mi opinión, que no es la opinión de todos, evidentemente, la muy humana necesidad de buscar refugio en el espiritualismo y también en las religiones tras 2 siglos, el periodo que comienza al estallar la Revolución Francesa de fanatismo materialista, cientifista y, perdónenme el neologismo, y economicista. Finisterre hemos titulado este programa, en el que vamos a intentar situarnos allí donde termina el territorio roturado por la ciencia y empieza el océano tenebroso, el desierto de lo desconocido. A ver si conseguimos adentrarnos un poco en él con firmeza, aunque sin insolencia, respecto a los científicos. Muchos de estos, no todos, se muestran escépticos hacia lo que se agrupa bajo el rótulo de parapsicología. Y yo creo que hacen mal, que su actitud es como mínimo estrecha e incluso dudosamente científica, si admitimos que el acicate psicológico de la ciencia es la curiosidad y su instrumento la apertura mental a todo lo humano y lo divino. Una cosa es denunciar los fraudes que existen también en el terreno de la ciencia, no solo de la paraciencia y sobre todo de la tecnología, y otra cosa es no admitir que la ciencia también tiene límites y no es capaz de responder a todas las preguntas, el famoso ¿a dónde vamos y de dónde venimos?, que los hombres deseamos y necesitamos formular. La parapsicología no pretende negar las conclusiones de la ciencia, sino prolongarlas, enriquecerlas, ir un poco más allá. Comenzamos pues este programa de hoy con la misma intención que llevaba a los peregrinos jacobeos a exclamar ultrella, palabra que significa precisamente más allá, cuando después de su largo viaje avistaban las torres de Compostela desde la cumbre del Monte del Gozo. Y para guiarnos y acompañarnos en este salto a lo desconocido, tenemos en el cuarto de estar de El Mundo por Montera a 6 amigos. Son Félix Gracia, editor de la revista Más Allá y asiduo visitante casi espacial del programa. José María Casas Huguet, abogado, humanista, investigador de todo lo paracientífico y miembro fundador de la Sociedad Española de Investigación Científica del Fenómeno Paranormal. Octavio Acebes, doctor en psicología y en parapsicología por muchas universidades de Europa, Asia y América, vidente y autor de numerosos libros, el último de los cuales, titulado Un largo camino a Montsegur, está aquí en el atril. Nuestro cuarto contertulio es Santiago Asenjo, especialista en tarot, en astrología, en lengua hebrea y sobre todo en numerología. El quinto contertulio, y sabido es que no hay quinto malo, es el periodista leonés José Antonio Campoy, que también sabe mucho de todos estos asuntos. Y por último tenemos como contrapunto científico, entre tanto paracientífico, al buen Campillo, físico y químico terriblemente incrédulo. Buenas noches a todos y ancha esa tertulia, haced con ella lo que queráis. Campillo, tengo aquí un recorte de prensa del periódico El País en el que se asegura que en Europa y Estados Unidos hay 3 veces más astrólogos que físicos y químicos. La noticia se remonta a marzo de 1982. Supongo que la desproporción ahora será todavía mayor. ¿Qué sucede? ¿Cómo te explicas este fenómeno y cómo se lo explican el resto de los contertulios? ¿Estáis perdiendo los científicos la batalla del voto popular? Al parecer contáis ya con la minoría absoluta. Bueno, la minoría absoluta la consiguió Newton, como decía yo antes. Uno solo bastó para hacer cosas. Y segundo, yo creo que está bien que sucedan estas cosas. Porque el que haya pocos científicos y gente que es paracientífica, digamos, es normal por una razón muy sencilla.
La ciencia, por un conjunto de fenómenos en su propio crecimiento y en los frutos que ha dado, es una cosa que da miedo porque ha creado la bomba atómica, ha creado armas terribles, ha dado lugar a que se creen esas cosas. Entonces la ciencia es una cosa que da miedo. En su origen, en el tiempo de los griegos, la gente lo que quería, la ciencia era una cosa, o el saber científico, el saber digamos, de Epicuro y de Demócrito, atomístico, era para calmar los ánimos y no tener miedo. Ahora ha cambiado el carácter de estas cosas y entonces es normal que la gente busque a alguien que le dé esperanza. La ciencia podría dar esperanza, pero la ciencia está mezclada con la técnica y hay una palabra que has dicho tú antes que me ha gustado, que es que mucha gente confunde el científico, de los científicos profesionales, con el espíritu cientista. Es decir, que quiere aplicar la ciencia allí donde no puede ser aplicada. Y eso es malo para la ciencia. Pero yo creo que está bien que haya, iba a decir una barbaridad, pero para que no se ofenda a nadie, que es lo siguiente. Hace mucho que no decimos barbaridades. Bueno, la cosa es la siguiente. Dice, hay más paracientíficos que científicos en Estados Unidos. Y además voy a decir una cosa más. Hay más guardias, y hay más bomberos, y hay muchas cosas que científicos porque no hacen falta muchos. Entonces sería un exceso y tirar el dinero, tener más científicos de los debidos. En España parece que en estos momentos los parapsicólogos son 50.000, que tampoco está mal. Bueno, ¿sabes cuántos científicos hay en España? Investigadores científicos. 3 o 4. No. Me parece que hay de 18, unos 18.000 o 20.000. Bueno, Santiago Asenjo. Santiago, ¿qué es la numerología y en qué se diferencia de la cifralogía? Muy bien. Vamos a ver. La numerología se dice normalmente que es la ciencia que se ocupa del número. Pero la pregunta es muy buena porque realmente hay que exacta de qué es una cifra y qué es un número. Una cifra es el símbolo matemático. Deja de ser cifra cuando se le aplica una vibración, sea personal o sea identificativa, de aquello en lo que la cifra está. Y entonces se convierte en un número. Y no solamente es por la persona o por la cosa, sino desde el momento en que aquello adquiere un orden cifrado. A partir de ahí entra en un orden numerológico. Entonces la numerología es, yo creo que más que una ciencia, el arte de interpretar la función intrínseca de la cifra. Y este es mi péndulo de raptomante. Octavio Acebes, tú eres vidente. Sí. ¿Qué instrumento utilizas para indagar en el futuro? Utilizo el tarot, que para mí es el método más exacto, más matemático, más claro. Y en mi doble vertiente de investigador de parapsicología y de vidente me ha fascinado siempre analizar el fenómeno, ver por qué ocurre, cómo ocurre. Y lo que he llegado a la conclusión, para decirlo en pocas palabras, es algo muy simple. Como que cada carta del tarot oprime una tecla diferente de mi cerebro, que se pone en marcha y genera ese fenómeno que es la evidencia. Me permite ver. José María Casas Huguet, las ciencias ocultas surgieron en el contexto de una organización de la sociedad teocrática, no democrática. El saber entonces era efectivamente oculto, no podía divulgarse, estaba escondido bajo lo que se llamaba el secreto hermético. ¿Cómo pueden crecer y desarrollarse las ciencias ocultas, y la parapsicología en cierto modo se identifica con ellas, en el seno de una sociedad democrática? ¿No hay ahí una contradicción casi insalvable? Mira, yo te diría que la parapsicología no es que se identifique con las ciencias ocultas. La parapsicología lo que pretende es investigar y estudiar los fenómenos que se dan en un contexto de ocultismo. Entonces, por principio, no hay por qué identificar una cosa con la otra. Lo que sí es cierto es que, naturalmente, por lo que implica este tipo de fenómenos, que atañen y afectan a incógnitas fundamentales para el ser humano, como pueden ser el tema de la muerte, la trascendencia, la más allá, la religión, la superstición, esto, de alguna manera, quienes detentaban el poder tienen interés en, de alguna manera, no ponerlo al alcance del pueblo. No sé si se puede hablar incluso de ciudadanos, creo que no, en épocas antiguas, ¿no? Entonces, el poder, una herramienta más de poder, había sido detentar la investigación o el conocimiento, mejor dicho, de estos temas. Entonces, naturalmente, en una sociedad democrática, una sociedad abierta, libre y participativa, estos temas tienen que ser puestos al alcance del ciudadano, de la base de la sociedad, ¿no?
Naturalmente tampoco se puede hacer de cualquier manera como ahora se está haciendo. Esto implica un conocimiento previo, un estudio previo, una información previa seria, no alienante. Entonces, ha llegado el momento quizás de replantearnos toda esta temática y proyectarla sobre la sociedad dentro de unas coordenadas diferentes, pero que pueden ayudar mucho al crecimiento humano y a ganar puntos de libertad y de madurez humana. Quizá en el curso del programa tendremos que referirnos a los métodos existentes para salvarse de los tramposos que pululan en este mundo. Muy bien. Félix Gracia, religión viene de religare, que no significa volver a ligar con el mismo chico o con la misma chica, sino volver a reunir lo que estaba separado, más o menos. La parapsicología pretende también recuperar, incorporar a lo visible lo invisible. Desde este punto de vista, cabe afirmar que el auge de la parapsicología es una de las caras del indiscutible, creo yo, renacimiento y relanzamiento de la fe, del espíritu religioso. Yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Se está produciendo un auténtico resurgir de la espiritualidad. Y probablemente no tanto debido al desencanto que haya podido producir la ciencia, como antes decía Campillo, sino quizá más debido a un instinto natural que hay en todas las fuerzas vivas, en todos los seres vivos, ser humano lógicamente también, hacia la perfección. Y en ese sentido, el acercamiento a lo paranormal conecta o hace sentir que se conecta con otros mundos, con otras dimensiones, donde presumiblemente la perfección que existe es mayor que la que nosotros estamos disfrutando aquí. José Antonio Campoy, háblanos un poco del estado actual de la cuestión en parapsicología, de los últimos descubrimientos, de los últimos adelantos, de las últimas nociones. Tú hasta hace año y medio, durante un par de años, escribiste una sección en el ABC dedicada a estos temas y pasaste revista prácticamente a todo lo que hay en estos momentos, ¿no? Bueno, ¿qué destacarías? Yo básicamente, Fernando, lo que hice fue entrevistar a todas aquellas personas que se supone que tienen poderes, tanto en el campo de la evidencia como en el de la sanación, y bueno, pues prácticamente en casi todos los fenómenos de lo que se considera la parapsicología, que realmente es que son tal cantidad de fenómenos que solo mencionar, hacer una relación de lo que es la parapsicología o los fenómenos que estudia, nos podría llevar aquí mucho tiempo. ¿Podríamos decir que hoy las paraciencias adelantan que es una barbaridad? Sí, la verdad es que sí. Y hablando de paraciencias, yo te diré que no me gusta el término paraciencia, porque Sí, tampoco estoy de acuerdo con el término ciencia, es decir, yo prefiero utilizar el término comunidad científica, porque en realidad incluso cuando se habla de comunidad científica, en realidad estamos planteando la opinión de unos pocos, que son los que hablan, que son los que investigan, porque los demás están siempre a remolque y tampoco investigan. O sea, que aunque sean científicos, porque tengan un título universitario, realmente no investigan en el asunto. Pero respecto a tu pregunta, yo de toda la gente que me he estado encontrando en España con supuestos dotes paranormales, he encontrado muy poca realidad. Lo que he encontrado son muchos estudiosos del fenómeno. Tú antes decías que en España hay 50.000 parapsicólogos. Aproximadamente. Yo creo que hay 50.000 personas muy interesadas en la parapsicología. Muy interesadas, porque interesadas solamente sin el muy, hay muchísimas. De hecho, es que la revista Más Allá, que edita Félix, está en estos momentos vendiendo casi 200.000 ejemplares y a una media de 4 o 5 personas, eso es 1 millón de personas en este país. Es una verdadera barbaridad. Luego eso quiere decir que hay muchas interesadas. Gente que realmente tenga poderes en España, las hay. Tienes el último caso, el de Mónica Nieto, esta chica cacereña, que se han llevado incluso los japoneses y la han entrevistado en todas las emisoras de televisión allí, que tiene poderes comprobables y constatables. Y estos fenómenos ahora se están tomando muy en serio en el mundo. Tú sabes que hay facultades de parapsicología en la mayor parte de los países occidentales con un cierto nivel cultural e investigación, desde Estados Unidos pasando por Japón, acabando en la Unión Soviética. Mónica, y la pregunta casi se la hago a Casas Huguet, Mónica es la que dobla la varilla metálica que hay en el interior de esta especie de probeta, colocándosela en la frente. Sí, bueno, digamos, ella puede producir este fenómeno entre otros muchos fenómenos, digamos, ¿no? Entonces, esto es interesante para que aquí nuestro querido amigo Antonio Campillo vea que los que él denomina paracientíficos teníamos que ver un poco. Yo no los denomino, sois yo vosotros. entiendo, no, para está realizado por un catedrático de física Eso no quiere de decir Barcelona. nada. No, pero es que intentamos acercarnos a la investigación con una actitud minimamente rigurosa. A esto me refiero yo. Entonces, No, si eso lo hacía Raine también. vale, me parece muy bien, y hace una universidad y está muy bien. Vale, o sea que no aceptamos la etiqueta de paracientíficos. No, pero eso lo ponéis vosotros. Yo no los he llamado, no, tú lo has dicho. No, pero el nombre que la gente. Si no lo has dicho, no hay nada de... No, no lo digo, pero es que cuando un señor dice me llamo García y yo le llamo García, dice ¿por qué me llama usted García? Porque No. La ciencia creo que es patrimonio de todos y la actitud científica también es patrimonio de todos. Bueno, entonces esto se hacía
incluso se hizo en una ocasión delante de un notario que daba fe de lo que estaba ocurriendo ahí. Esto está lacrado, hay digamos, una distribución microscópica, en el lacre hay unos puntitos blancos. Entonces, Alfredo Bonavida, amigo mío, y un gran investigador, tomaban las fotografías para, si en algún momento se abriera esto y se volvía a cerrar, se verían que había unos cambios en estos puntitos blancos microscópicos. Entonces, como veis, no hay acceso directo a la laminilla de metal. Entonces, Mónica, esto, en presencia del notario y mucha más gente, lo doblaba. Y no solamente lo doblaba, sino que algunas veces conseguía darle la forma que se le daba como modelo. O sea, una línea quebrada, unas curvas determinadas, y esto desde luego es apabullante. Para el que no está dispuesto a aceptar esta fenomenología, esto se daba. Ahora, me parece a mí que en estos momentos el fenómeno está solamente demostrado y que lo que interesa es que vayamos a investigar las motivaciones y la entidad del fenómeno. Entonces, para esto necesitamos de Antonio y de muchos como él, para que de alguna manera nos presten su rigor y nos eviten el patinar. ¿Entiendes? Hay una cosa que es la siguiente, quiero hacer una indicación sobre esto. Ha habido mucha gente que tiene estos poderes, que dice tener estos poderes, y algunos como Geller, que se ha demostrado que no. Que hay los datos... Pero también que sí. Bueno, cuidado, Uri Geller tiene condiciones paranormales. A veces que sí, a veces ¿eh? que no, vale. Le he conocido personalmente y tiene condiciones paranormales. Yo he conocido a gente que ha dicho que ha hecho cosas, que ha publicado artículos científicos y que eran falsos. De forma que yo, que desconfío de los científicos, cuando hacen cosas, no me puedo fiar tampoco de otra gente. Claro, claro. Eso es un problema que no estaremos de acuerdo todos. Sí, de todo. Yo creo Antonio. Estamos hablando de una niña que está muy lejana de aquí. Sí, por eso no podemos hablar de ella porque no está pero aquí. Aquí, entre nosotros, hay una persona que hace cosas extrañísimas. No sé si lo hace todavía y no le vamos a pedir que haga una demostración, pero él nos puede decir si es cierto o no que levita, Octavio. Bueno, yo levitaba de pequeño, espontáneamente, sin ningún tipo de técnica. Dejé de hacerlo porque me aterré por los resultados que causaba a mi alrededor. Realmente mi familia se pegaba unos sustos espantosos y yo lo hacía espontáneamente en la cuna. Y con los años... Gracias a una terapia psicoanalítica que tuve que hacer por los problemas de conducta que me había generado mi condición paranormal y el medio, volví a levitar. Lo que pasa es que lo volví a hacer con técnica y lo hago en la actualidad también. Una cosa... Y hago cada día, en mi consulta, un ejercicio de evidencia que es tan mágico, entre comillas, como levitar o la telequinesia o cualquier fenómeno. No puedo poner en duda tu palabra, sería de mal gusto. No, y pueden ponerla en duda. No, jamás. Estamos en una democracia. Las cosas estas no se ponen en duda. Mira, a mí hay una cosa que me inquieta. Yo generalmente cuestiono todo, incluso me cuestiono a mí. Me inquieta, lo que has dicho tú, es que se ha hecho ante notario. ¿Tú te imaginas el efecto que haría? Que yo presentase los artículos que hago de la pobre ciencia que hago diciendo que han sido hechos ante notario. ¿Sabes por qué no lo hago ante notario? ¿Por qué? Porque lo que hago yo lo pueden reproducir otros, es tan vulgar que... Y porque te costaría el notario más de lo que te dan por el artículo. Me costaría siempre más porque no me dan nada. Es decir, a veces hay que pagar, los artículos hay que pagarlos a veces. Entonces, perdón, más allá los paga, Más allá los paga. A mí me pagan cuando escribo. No, pero es que nosotros no, la diferencia que hay entre vosotros y nosotros es que nosotros tenemos que pagar y actualmente es un problema de revista. Te aconsejo que escribas para más allá. No. Permites hacer un inciso, es que es muy importante, vamos, desde mi punto de vista. Yo creo que ya está bien de decir que los fenómenos de parapsicología los están estudiando gente que parece mema. No, los están estudiando físicos, químicos, biólogos, médicos, por tanto, científicos. Los científicos no tienen las especialidades en los más listos, ni tienen la especialidad que le atribuyes tú, pero que yo lo niego, de ser capaces de distinguir errores en otros sitios. No. Mira, un científico en terreno que no es el de su especialidad tiene la misma autoridad sobre cualquier cosa que cualquiera de nosotros. Claro. Indudable. Claro. De forma que hay que tener cuidado. El científico no está dedicado a juzgar si los otros funcionan bien o mal, sino a tratar de descubrir cómo funciona el mundo. Bien, por eso pueden interesarse en estos asuntos. Lo que yo digo es que para esto hace falta unos protocolos de investigación que no son nada fáciles. Por ejemplo, si ese tubo hubiera sido cerrado en vidrio, fundido, ya es otra cosa. Pero conviene, no es lo mismo. Conviene que esté cerrado. Son los matices. Casi lo mismo. No, pero es un matiz importante. Importante, claro. Por ejemplo, el matiz importante es que cuando yo hago una investigación y se me escapa una cosa, me pegan un palo horrendo, porque los otros lo han intentado reproducir y no ha salido, porque me he equivocado en una cosa o al decirlo. Entonces, el problema es que hay gente que dice, y hay gente que ha visto, y hay gente que ha visto muchas cosas, y yo he visto muchas cosas,
Yo he visto cosas de hablar con muertos, etc. Bueno, he visto muchas cosas, pero el que yo lo vea y lo sienta, no puedo afirmarlo desde un punto de vista científico lo que pasa. De forma que no hay que buscar nunca en los científicos el juez. Porque entonces vamos muy mal. Ahora, ¿por qué lo que ocurre... No lo digo, la gente puede decir lo que quiera. Pero ¿por qué siempre todo el mundo cuestiona al parapsicólogo, pero no cuestiona al médico, al abogado, Yo que cuestiono a todos mi vida, me gano la vida cuestionando a científicos. Vale. Forma, si tú no lo haces es por una sencilla razón. Está bien. Lo que ocurre Pero en general siempre somos el chivo expiatorio. Una sencilla razón. Yo puedo cuestionar científicos porque somos de la profesión. Sí. Y tú puedes cuestionar parapsicólogos porque eres parapsicólogo, con mejores condiciones que otros. Bueno, o intentas hacerlo. Pero, Y un momento. Lo que intento es decir que intentamos operar con un criterio de objetividad científica. Eso no dudo o sea, a que mí lo me importa un intentéis. comino de avance científico, no. Es la actitud Pero mía momentos, de eso rigor es. de investigación. Pero es una Ahí sí cosa, que estoy de creo que acuerdo. participamos, Eso ¿no? lo hacemos todos. Pero Vale, pues ya después, está. que salga o no, Ese es es el un tema. momento. Pero que salga o no. Pero un segundo. Sí, Santiago. Es que Ese es el tema. aquí hay una cosa muy curiosa. La ciencia normalmente lo que hace es basarse en una serie de datos estadísticos. Sí, una repetición. Normalmente, hasta que no se realiza un experimento un determinado número de veces, no se da como una cosa Definición probada, americana, cuidado, una cosa no probada. definición griega. Mientras que en lo paranormal ocurre un hecho muy curioso, y es que normalmente, vamos a hacer lo que la gente hace de una forma natural, es ir a un parapsicólogo, en la mayoría de los casos, a hacer una previsión de algo que no se va a realizar hasta que no pase un tiempo, o hasta que no lo va a poder demostrar el individuo, hasta que aquello acontezca. Y única y exclusivamente es a quien se le ha dicho tal cosa que puede decir, pues esto está demostrado porque me ha pasado a mí. Eso a un nivel científico nunca se va a poder demostrar. No, perdona, es porque no. ni tan siquiera la misma persona lo va a poder realizar. Exacto, seguramente bien. 2 veces. Pero a lo que vamos, es decir, yo es que, perdona la interrupción, Santiago, pero es que no admito que se diga que un conocimiento científico precisa ser comprobado en laboratorio, porque no es verdad. Porque la ciencia ha estado admitiendo, hombre, es que tú estás diciendo los fenómenos paranormales, si no se comprueban en el laboratorio y no son verificables y se repiten, no son válidos. No he dicho eso. Si no lo dices tú, lo sueles decir a la mayor parte de la comunidad científica. Y entonces, si te he interpretado mal, lo siento. Pero aprovecho para... Eso es peligroso, no hay que atribuir a la gente cosas que no dicen. Bien, pero la mayor parte de los científicos dicen lo mismo. Y tú sabes lo que ha pasado, por ejemplo, con la fusión fría. Pues sí, que unos lo consiguen y otros no lo consiguen. Pero te voy a decir, los propios laboratorios y con las mismas técnicas. Bueno, se sabe, ahora empieza. No se sabe, porque de hecho los que lo siguen intentando, muchos no los consiguen. Claro. ¿Y sabes por qué? Y si saben cómo se consigue, lo conseguirían. ¿Sabes por qué no lo consiguen? ¿Quieres que de eso tenemos para hablar? Es que entiendo de la materia. Pero es que entiendo de la materia. Os recuerdo únicamente que no estamos hoy aquí para hablar de la fusión fría. No quiero hablar de la psicología. No quiero hablar de la fusión fría, pero es que hay lo que dices. No, una de las de parapsicología no nos quiten el tema. La segunda parte de lo que quería plantear... No hablo de eso yo no hablo de eso. Se está arrebatando el tema. Se está calentando. Yo había concebido esta tertulia como una tertulia sobre temas parapsicológicos, pero con el contrapunto de Campillo, que de vez en cuando sacaba la patita y criticaba lo que decía. Claro, sí, no. Eso porque hay muchas facultades, Campillo, de parapsicología hoy en el mundo, que están con muchos científicos trabajando el asunto. No es el caso de Mónica Nieto, es que hay miles de casos constatados. Mira, yo aquí tengo un libro, que es un libro que se llama La parapsicología de ayer. No te lo he dado porque la verdad es que lo tengo como chuleta, por si en un momento determinado... Niega la chuleta, ¿no? José Antonio. Y entonces, esto está escrito por un doctor, Ramón de Aguilar, que me parece realmente un fenómeno, y lo titula Psicología de la Energía, porque el término parapsicología le parece un término, digamos, anticuado. Y entonces, aquí se plantea, por ejemplo, muchos casos, uno a uno, pero uno de ellos, por ejemplo, para que veas de qué manera se pueden realizar este tipo de investigaciones, es la psicotelecinesia, es decir, o la telecinesia, la telequinesis, el mover con la mente un objeto. Un objeto, tú sabes que hay muchas personas que afirman hacerlo. Entonces, con la mente se mide el objeto. Se intentó investigar qué pasaba con esto. Y aquí se cuenta el caso de Víctor Adamenko, que investigó a una sensitiva, perdóname, que se llama Ala Vinogradova. Y fíjate tú los resultados del experimento. Resulta que cuando ella se concentraba mentalmente para mover el objeto, se creaba a su alrededor un campo eléctrico que pudo ser medido
con voltímetros de alta intensidad. Un campo eléctrico que no tenía el resto de las personas en condiciones normales. ¿Qué es lo que sucedía? Ese campo eléctrico magnetizaba, por lo visto, el objeto e incluso en la zona donde luego mentalmente recorría aquello. Entonces la explicación que luego encontraron es que ella tenía la capacidad de densificar esa energía y concentrarla, que es una energía eléctrica, insisto, medida por voltímetro, y sobre la zona que en un momento determinado recorría el efecto y lo dejaba completamente magnetizado. Y esto está hecho en una de las facultades de la Unión Soviética, pero es uno de los miles de ejemplos, vamos. En una de las facultades de Estados Unidos, de las más importantes que hay, en un centro de inmunología de lo más importante que hay en Estados Unidos, se hicieron una serie de experiencias que se publicaron en revistas científicas, pasando a través de lo que se llaman los referees, que van a ver cómo se hacen las revistas. Esos artículos estuvieron a punto de valer a este hombre aproximarse hacia el premio Nobel, a este investigador. Sus trabajos fueron controlados en Inglaterra parcialmente, se veían, no se veían, y este científico se demostró al final que trampeaba. Una universidad de altísimo nivel en Estados Unidos, maravillosa, seria, donde un investigador de alto nivel con gran prestigio está trampeando. De forma que, a mí, si me dicen, una universidad muy importante, digo, tan importante como esa de Estados Unidos, pues a lo mejor trampeaban. De forma que el argumento, el argumento sobre estas... Son varias las facultades, por Dios, se rompe el argumento. Y si son varias las que han hecho. Pues es que se puede trampear en muchas, porque la prueba... Es que tú partes de la base de que No. Yo baso de la cosa siguiente, es que de los datos, yo poseo datos contradictorios con estos y no es inútil discutirlo sobre esto. Voy a decir una cosa que es la siguiente. Que tengamos capacidad de crear un campo eléctrico en torno a nuestro es muy probable, pero pequeñísimo. Hay una cosa que es la siguiente, si se hace un gráfico de los movimientos con la mente de cuerpos, a medida que pasa el tiempo y los aparatos de medida son más precisos, disminuye el peso gigantescamente. Se decía y se ha dicho que las estatuas de la isla de Pascua habían sido, como no había madera, o no hay ahora árboles, habían sido transportados con el esfuerzo mental de una serie de gente. Eso representan cada estatua, el peso medio de 10 toneladas. A principio de siglo, Crookes, que era un científico que creía en estas cosas, era su creencia, y un científico de muy alta calidad, creía en estas cosas, estaba convencido que se movían mesas que pesaban unos 60-70 kilos mentalmente. Actualmente los datos que se conocen más precisos son cosas que pesan del orden de 10-12 gramos. Entonces hay una cosa que podríamos decir es que es un fenómeno probable que esa potencia ha disminuido con los años. Es un problema que es muy difícil de controlar. Hay un hecho que en general se da en los libros que andan por ahí, en uno de estos, en estos dos, que hay cosas comunes en los dos de aquí, donde se dice lo siguiente. Es más fácil engañar a un científico con unas cosas de estas que a un mago profesional. Momento. Hay un señor que se llama Girard, que torcía llaves, cosas, etcétera, en Francia y muchas más cosas. Y ha sido controlado por científicos de alto nivel que han dado bien la cosa. Hasta que llegó un señor que se llama Majax, otro profesional, que hizo lo mismo sin poderes. Delante de científicos también. Momento. Lo que quiero decir es, lo siguiente, que de creencias, cada uno podemos creer lo que queramos. El problema es el siguiente. Sí, cuando yo leí la cosa de la muchacha esta de que torcía las cosas de la mente, yo empleé un argumento un poco ridículo para decir que esto es, dudo que funcione por la sencilla razón. Si alguien descubre una fuerza nueva, que puede haberlas, hay una cosa que te dice que se ha descubierto, es que alguien la explota. Y si no hay ninguna industria que se dedique a torcer materiales con la mente, por pequeñas que sean, es que los capitalistas son tontos. Es un argumento bastante importante porque una cosa... Casasoguet y Félix Gracia querían hablar. Casasoguet. Yo no sé si estamos aquí en una presentación de lo paranormal o de... No, estamos más bien en una especie de combate de boxeo, de ciencia contra paraciencia. Está claro el escepticismo de Antonio, que respetamos muchísimo. Sí. Pero bueno, él quizá tampoco se ha mojado demasiado sobre el terreno investigando. ¿Qué es lo que importa?
Entonces habría visto cosas que ha dicho, pues realmente aquí parece que hay una cosa extraña, nada más. Es que cuesta tanto aceptar que puede existir o coexistir con nosotros. Yo creo que hay cosas extrañas. Yo creo que hay cosas pero, extrañas. Antonio, es que hay que estudiarlo mucho. No se puede andar así. Yo creo que hay cosas extrañas. Perdón. Creo que cuando no se se ha hecho creo que no se trucajes, trata se han de preparado los trucajes. Y Mónica en 13 años no preparaba nada. Y el metal era normalísimo. Yo que sé. Aquí está el tema, Antonio, que tú no lo sabes. Este es el tema. Un momento. Si yo te empiezo a decir las cosas milagrosas que se saben no, hoy no hablamos de milagros que no, los hay. De física, Ya. que son sorprendentes más que torcer cucharas, ¿verdad? Y te lo explico. O me crees o no me crees. Yo sí. Porque para comprenderlo habría una cosa larguísima que no vamos a entrar a discutir aquí. No, es que además pero es que tú tenemos que hablar de tendrías que hacer lo mismo. Tenemos que creo hablar que- de parapsicología. Venga. Sí. Yo creo que sobre este tema hay que tener una cosa muy clara. No es creer o no creer, Exacto, es conocer. Es conocer, Es exactamente. conocer. Hay que mojarse. Bueno, pero entonces Exacto, hay que, y yo es también diría lo investigar. mismo, hay que conocer lo que son las fuerzas de la física. Campillo, te has O de la convertido hoy en el mente. divo del Ya programa. sé, Deja hablar a Freddy O de la mente. Ya me las dejas, está ya me constantemente dejas. cambiando. Es física también. No, La cambio, cul- no cambio. La No, culpa, las la leyes culpa de la de esta física. discusión no la tiene Campillo, No, la la tiene tiene José Antonio porque le he invitado a la discusión. Yo creo que deberíamos Es típico de José Antonio, centrarnos ¿eh? en el tema. Bien, y entonces mira, Venga, yo vamos conozco al a tema, las dos personas, a los dos videntes que hay aquí, que son excelentes videntes los dos, tanto Octavio como Santiago los conozco. Y los he visto además trabajar, los he visto actuar. Y en el caso concreto de Santiago, quizá porque la ciencia que él maneja es más desconocida que la del tarot, que la ciencia que maneja Octavio, me gustaría que diera una explicación. Porque Santiago en una ocasión a mí me dijo, dime 4 números al azar. Yo le dije 4 números al azar y no hice más que terminar de pronunciar el cuarto número y me dice, revisa las ruedas de tu coche porque están en mal Están estado. desequilibradas. Y además vas a ir a Palma de Mallorca porque te veo que haces un viaje a una isla. Yo no tenía previsto ir a Palma de Mallorca en absoluto y además las ruedas del coche ya las había cambiado hacía pues una semana, eran nuevas. Sin embargo, una semana más tarde me llamaron de Palma de Mallorca para invitarme a dar una conferencia y casualmente las ruedas del coche, a pesar de que eran nuevas, estaban totalmente desequilibradas. Entonces a mí me gustaría que Santiago nos explicara qué tienen los números para que pueda, tras mencionarle 3, 4 números, ¿qué es lo que hay detrás de los números para que tú puedas decir esas cosas, precisar de esa manera? Bueno, se dice que la evidencia consiste precisamente en sacar a la luz aquello que no solamente no conoce evidentemente el supuesto vidente, sino que tampoco lo debe de conocer el sujeto a que es sometido a la evidencia. Entonces es cuando se produce la evidencia. La evidencia se produce, se manifiesta de una forma absolutamente esporádica, mágica. No existe la evidencia de 8 a 3 y de 4 a 7, sino que se produce. ¿Qué es lo que No ocurre? estoy de acuerdo, ¿eh? Lo siento. Bueno, bien. Después aclaro por qué. ¿Qué es lo que ocurre? Que la energía que tú llevas no es solamente la energía consciente, sino que es la energía de hacia donde tú vas, una energía de tipo con una inercia que se manifiesta en un campo, y en ese campo en el tiempo y en el espacio. Y entonces ahí hay algo que se introduce para mí en el número y es quien me da la clave de aquello que puede acontecer. Evidentemente no siempre acontece en cualquier manifestación, porque de lo que se trataría es de advertir y no de sentenciar. Te va a ocurrir esto y no puedes hacer nada, puesto que como está evidenciado vas a pasar por ahí. Yo no creo que eso sea cierto, sino que la persona puede manipular para potenciar aquello que le convenga o que le sea positivo, o para poner los medios y evitar aquello que le sea negativo o nocivo. Pero cuando se traduce eso en una sentencia, y no es solamente por el caso del coche, sino que cuando se traduce eso en una sentencia, lo que se produce en el individuo es la necesidad de que se cumpla, y eso puede ser muy peligroso. De todos modos, a juzgar por lo que acabas de decir, tú dices que el individuo va con su futuro a ti, y tú lo que haces es descubrir el futuro del que él ya es portador. ¿Es esto?
pero no consciente. No, claro, no consciente. Entonces, Pero esa es una pregunta que yo me he formulado Perdón, muy a ¿puedo menudo. ¿puedo aclarar una ¿Conviene cosa? conocer el futuro? Enseguida te paso la palabra. conviene conocer el futuro. ¿Es estimulante para el espíritu? Yo no deseo conocer mi futuro, nunca lo he deseado. Si no No lo me parece deseas, bueno. no lo preguntes, no lo cuestiones. De hecho, no lo pregunto y de hecho me niego en líneas Y me generales. parece- y una me cosa es que parece me muy marquen tendencias. Y me otra cosa es que parece- me digan el día 8 de octubre te va a suceder tal cosa. Fernando, eso es sentencia. Eso es sentencia. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa forma de llevar una predicción de futuro. Yo creo que la predicción de futuro es precisamente como advertencia, ni tan siquiera como consejo, sino puramente como eso, como una llamada de atención de algo que te va a pasar y que en tus manos queda el hacerlo o el no hacerlo. Ahí vamos, a mí me interesa conocer el futuro si existe la posibilidad de que yo me revele. Evidentemente, Bueno, sí, evidentemente, Claro. evidentemente. Y aquí hago un paréntesis y ya te dejo. Yo, aunque vosotros me ponéis el título de vidente, yo digo que, lógico, no soy invidente. Bueno, yo coincido en muchas Está bien. cosas aquí con el amigo, pero hay un problema que tengo, una cuestión que tengo muy clara. Yo creo que la mente se puede adiestrar. Yo me considero un poco como el perro de Pavlov, que frente a determinados estímulos reacciono. Y sí, yo puedo funcionar de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora, porque conozco mi cuerpo, porque conozco mi mente y porque durante años le he ido adiestrando. En ese sentido me comparo a un culturista. No trabajo mis músculos, porque ya verás que mi cuerpo no es gran cosa, pero mi mente la he trabajado. Y puedo manejar mi mente. Todavía vivo con culpa cuando voy a tu casa recordando las humedades que vi a través del tarot, ¿lo recuerdas? Efectivamente. Bueno, para mí fue traumático y eso no lo podía evitar. ¿Por qué? ¿Qué pasó ¿puedo? en tu casa? En la tuya, Félix. Bueno, ¿no? Octavio, 3 años antes aproximadamente de cambiarme de casa, me dijo que me iba a cambiar de casa y me describió la casa que iba a comprar. 3 años antes. Incluso las goteras que iba a tener. Me dijo ¿o qué? que era una casa nueva, pero que sin embargo tenía un problema de humedad. Y fue cierto, tenía un problema de humedad. Había, no sé, algo había ocurrido en una cañería y se había producido una obstrucción y había una humedad, es cierto. Y la vergüenza que pasé cuando me invitaste a cenar y tu mujer me dice, no te puedo mostrar la planta baja porque las humedades que pronosticaste están. Sí, pero fíjate, hay una puntualización que quiero hacer. Yo me refiero a que la evidencia, al ser un acto espontáneo... No es espontáneo, es manejado. Puede ser espontáneo si tú tienes, por ejemplo, un sueño premonitorio o tienes un hecho de evidencia porque recibes un impacto, un accidente o una descarga eléctrica. Pero si tú manejas tu mente, la puedes disciplinar perfectamente y es un acto absolutamente voluntario. Pero como quiera que la mente está dentro de un individuo, cuando se programa un acto de evidencia de ese tipo que yo comentaba, de 8 a 2 y de 4 a 7, con lo que conlleva de cantidad de personas que pueden pasar en esas horas, hay un desgaste, hay un cansancio. Como en la abogacía y como en la medicina. Entonces es cuando empieza a fallar el acto de la evidencia, Claro, todo lo porque contrario. hay un cansancio. Y se producen errores, Claro, Bueno, los errores son humanos. Errores. Los errores son Evidentemente. humanos, pero yo creo... De aciertos, ahí también se Claro, y podría también hay hablar de desaciertos. como Y los ocurre, hay, somos como, humanos. claro. como Y los hay. ocurre en la ciencia. Pero no es por el no creo que sea Como- por el como cansancio, ocurre en si la sabes ciencia. manejarlo. Deja la ciencia. No, es que no hay que dejarla, porque fíjate qué cosa más curiosa. Mira, mi a la médico me dio ciencia la un ponemos infusión en una vez y no me cuestión. mató de casualidad. No lo voy a Que nos atacar. estropea el invento enseguida. No lo voy a atacar, fíjate. A la ciencia, a la ciencia, No diga tanto yo. a la ciencia se le está perdiendo la credibilidad y a la paraciencia se le está dando un poco de... Lo único que ocurre es que la ciencia ha estado muy bien parametrada. Pues para eso está. Parapetada. No, parametrada. Además. Ha estado muy parametrada. Sí. Y la paraciencia no lo puede estar. Y entonces aquí es donde viene el gran follón, ¿no? De las estadísticas, de los laboratorios. Una cosa muy curiosa es que los paracientíficos han sido los precursores de los científicos. Eso sí que es verdad. Y entonces a un señor que se le ocurrió decir que esto gira, pues a la hoguera.
No se salvó quemaron porque por supongo que debió cruzar los dedos. De momento nos que salvamos. no se mueve. Que no De se momento mueve. nos salvamos de la hoguera. De momento. De momento. De momento. De momento, pero fíjate que ahora ya no vamos a la hoguera, evidentemente, pero habría mucho científico y mucho paracientífico que deberían de estar en Ya la que hoguera. hablamos de hogueras, efectivamente no se envían a los paracientíficos a la hoguera, pero el discurso cultural y político y social dominante desdeña todo esto. Totalmente. Sin embargo, todos sabemos, e incluso aquí, probablemente hay alguna persona que lo sabe mejor que yo, que los poderosos de la tierra, que los reyes, que los generales, que los políticos, que los banqueros, que los hombres de negocios consultan continuamente a los astrólogos, a los videntes, Totalmente. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo Totalmente. se explica esa hipocresía? Ese aceptarlo de puertas adentro y No es rechazarlo de hipocresía. puertas afuera. ¿Qué No es? es hipocresía. Es pudor. Es el temor. Todos los políticos, No, los de todo el derecha, los de mundo izquierdas, tiene- los de centro, todos, todos. El miedo al todos ridículo. tenemos- El miedo al ridículo y Bueno, el ¿y por pudor. qué existe ese miedo al ridículo? no, Porque se ha creado esa se ha sensación de La creado. sociedad no No lo solo admite, el y como no lo ridículo, estoy de admite está acuerdo mal contigo, visto pero quien más. Hay accede a una Hay el persona temor que no al es fiable o que no es seria. desconocido. Por favor, que no También. se crucen las conversaciones. También. Tú dices que la sociedad no lo admite, yo No. diría que la sociedad sí lo admite. Sí, y el éxito, por sí, ejemplo, sí. de la Semana de Ciencias Paranormales de San Sebastián, Exacto. entre otras muchas cosas, lo demuestra. Admite el Son que la unos gente vaya. cuantos los que no lo admiten. Sí. Son más de unos Son los que cuantos. detentan el poder. Bueno, son Pero unos claro, cuantos muy es que poderosos, ahí pero está. Pero sí que lo admiten, pero no les interesa que el pueblo admita porque Claro. se les escapa. ahí va Claro, yo. porque Ellos es lo que, controlan. ¿Por qué es no que les el interesa que control el siempre pueblo- viene por Por el eso, saber. porque el conocer más da madurez y da libertad. Da Es el libertad, tema, justo. es el gran no tema de estamos, siempre. entonces no No estamos es- no viviendo es en la solamente el democracia, saber más. seguimos viviendo en la teocracia. Empezamos Empezamos, El saber estamos sigue deja que siendo pasen 50 oculto. años y veremos qué pasa. Estamos aprendiendo. No, pero no hablo Pero de van a España caer ahora, hablo muchas del mundo en cosas. general. Se van a romper muchas Lo estructuras. del muchas. conocimiento, que es el conocimiento de todo tipo, que es oculto intrínsecamente. Ujú. Es decir, lo que puedes hacer tú al hablar de tus poderes de la mente no es fácil de transmitir No. a los demás. Es muy difícil. No porque quieras ocultarlo, sino porque los mecanismos, como dificultad para llegas, es explicarlo. difícil en sí. Exacto. El transmitir las teorías actuales, que son absolutamente absurdas y que parece que se cargan la ciencia, que no lo es, pero se cargan lo que parecía, y la gente habla de ciencia oficial, que es toda la termodinámica fuera de equilibrio, todas las teorías del caos, rigurosamente, por el momento, al nivel que se puede, controladas. Eso es muy difícil de explicar, intrínsecamente. Sí, Entonces, no podemos atribuir, aparte que hay también el ocultar cosas, que no solo de ciencia hay, sino muchas más cosas que se ocultan en esta sociedad, el saber científico, o el otro, o un saber serio, saber. hablemos de saberes serios El en saber, general, exacto. son difíciles de transmitir, y segundo, hacen libres a los que lo manipulan, a los que los usan, pero no excesivamente. Yo voy a poner un ejemplo de mi profesión. Vamos a ver. Si fuésemos libres, no tendríamos que andar pidiendo créditos para hacer cosas. Es decir, dependemos ya, por la potencia de los instrumentos a manipular, que cuando vosotros montéis cosas lo necesitaréis, en una dependencia estricta de poderes que generalmente son benévolos, entre comillas. Es decir, yo no creo que haya una manipulación del saber. Basta con la tendencia normal que tenemos a la vaguería, todo ser humano, para no enterarnos de lo que pasa. Sí, sí, es ¿Estás verdad. de acuerdo Sí, conmigo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En todo tipo de, Sí. de saberes. En Hablo de general. saber científico y el otro. Y digo saberes o conocimientos porque cuando se habla de conocimiento mucha gente dice el único conocimiento serio es el científico y eso es falso. Y si me dejas ese libro azul que te he prestado, Que es nada menos que la Biblia. sí, en esta Biblia hay una frase que es muy bonita que dice ver si llego. y Adán conoció a Eva. Y No el la conocimiento supo. esa No era la científico. supo, la conoció. La conoció. Y no era conocimiento científico. De forma que hay muchos conocimientos en el mundo Sí. que no son científicos. Por lo tanto, cuando yo digo las cosas que os molestaban un decir poco, no, es lo siguiente, es que no vamos a mezclar cosas. Una cosa son ciertos tipos de conocimientos, por ejemplo, si me dicen, demuéstreme usted científicamente el coito, pues voy mal, no puedo hacerlo porque además es absurdo y fuera de juego. Se hunde lo más interesante que es el placer. Indudable. Si a mí me dicen, mire usted, el coito lo hemos definido por las fuerzas que intervienen tal cual, me han hundido, aunque sean los más científicos del mundo. Hombre, es un poco duro decir que lo más interesante del coito es el placer. No. Yo diría que lo más interesante del coito es la reproducción.
Bueno, perdone usted, pero ¡ay, por Dios, señor, que no me van a dar créditos! No, la reproducción también, sí, pero la reproducción del placer, ¿quieres decir? No, pero Antonio, José Antonio sí, Campos- No, lo que digo es lo Estaba- siguiente, que si no mezclamos las cosas, Sí. hay saberes Sí. en los que los científicos no tienen nada que hacer, pero los que científicos también podemos participar en ellos de Sí, saberes. claro. Y lo mismo que hay saberes que no son científicos y pueden participar de los científicos porque está al alcance mucho más fácil relativamente más asequible porque es más hecha, como has dicho tú antes, la ciencia, hay posibilidades grandes de cosas. Yo, como escéptico en cosas, escéptico en general, en todo tipo de cosas, no acepto en principio los artículos. Yo vivo profesionalmente y me he ganado la vida durante muchos años leyendo artículos científicos y dudando de ellos. Vale. Y es como he podido abrirlos. De forma que cuando tú me ofrecías en un libro, digo, bueno, pues vamos a coger el libro, a trabajarlo serio, repito la experiencia y marcho. Mientras tanto, de formación profesional no me lo creo. Vale. José ¿Estáis de Antonio, acuerdo? ¿querías decir Estamos de algo? acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. de Un momentito, muy bien. vamos a ver. Es tu posición. Yo es que Orden. llevo ¿Estás de acuerdo? un ratillo callado y a mí es que me Sí, encanta ya el te premio con toca. Antós y no lo puedo evitar. No le llames Antonio, que es lo que peor le sienta. Sí, casi. sí. Por eso le he pegado Entonces, así. a partir de Campillo, Campillo, vale. Bueno, el caso es que a mí me sigue molestando lo de los científicos por un lado, como si los demás no lo fueran. Sí. A partir de ahora, para mí, todos los que estudian tanto la parapsicología como los que no la admitan, Lo para mí son. son científicos Lo y son, punto. claro. Estamos Para de mí eso acuerdo. está muy claro. Lo segundo que te quería comentar es una cosa muy Es que- curiosa, que perdóname un momento, que es que no he terminado. ¿Sabes tú que todos los conocimientos científicos, lo que ha sido admitido por la ciencia como verdad establecida, ha cambiado siglo a siglo? Y cada vez que la ciencia afirmaba una cosa, como algo más pesado que el aire no puede volar, se tenía que desdecir, o como la impenetrabilidad de los cuerpos. Y tú sabes que hoy se sabe que los neutrinos pueden atravesar la materia. No son los neutrinos, sino Bueno. un cuchillo. Hasta un cuchillo. Bien, pero vale. No, hablo de la impenetrabilidad de los No, cuerpos, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, pero eso se sabía hace mucho Bien, tiempo. no, pero la ciencia ha estado constantemente Mira, una afirmando cosa, cosas lo que que al siglo siguiente se han demostrado que no eran ciertas. Por eso, Eso por un lado. Y perdona, pero es que la pregunta que había hecho Fernando, que también quería responder un poquito, porque no se ha dicho nada, es por qué los gobiernos ocultan o por qué no se habla del tema de la parapsicología. Hay muchas razones, pero una de las más importantes durante todo este proceso ha sido el de las armas psicotrónicas. Los gobiernos, tanto norteamericano como soviético, como francés, como británico, por ejemplo, por citar los que más investigan este asunto, están desde hace muchos años intentando fabricar armas sónicas, por ejemplo, armas incluso se está intentando utilizar Electromagnéticas. la hipnosis, Sí. la telepatía, es decir, un montón de Armas parapsicológicas. Efectivamente, son armas parapsicológicas, que en la medida en que eso se mantenía oculto, no estaba al alcance de cualquiera. Tú, si tienes la bomba atómica, no se la prestas a cualquiera. Allá te veo si los científicos de otro país pueden llegar a tenerla o no tenerla. Lo que no haces es transmitir ese conocimiento. Y lo mismo ha sucedido con las armas parapsicológicas, muchas de ellas, más importantes al menos, las psicotrónicas. Y ese es uno de los motivos. Otro, que parezca una tontería, es la economía. Tú sabes que la Wall Street, la mayor parte de los grandes inversores, funcionan con astrólogos. Con No bola de solamente cristal. Ronald Reagan, funcionan todos con astrólogos. así Y en la nos bolsa va la española, economía. Así nos va la economía. desde luego, Campillo, que va a Perdóname un segundo, mira, al hilo de lo que estabas comentando, cuando dos potencias llegan a conseguir la bomba atómica, cada uno por su lado, tampoco se intercambian el conocimiento de cómo han llegado por diferentes procedimientos. Pero es que en lo paranormal está ocurriendo esto. Es muy difícil ver a dos paranormales intercambiando sus propias Es experiencias. dificilísimo, sí. Hay Es muy- un realmente. ocultismo que Dentro es una de- cosa que a mí Sí. me repatea. Y una natural desconfianza, eso- inclusive. pero entiendo es que por eso qué. no Santiago, ayuda. Santiago, todo eso es histórico. Lo que tú dices, José Antonio, parece que sitúa el problema en nuestros días y no es un problema en nuestros días. Esto es histórico desde siempre. Sí, desde siempre. pero- El conocimiento pero de es alguna algo- manera esto, el ¿cuándo va a conocimiento es cambiar? algo que ha sido guardado, conservado por una élite, por una minoría. Claro. Y esto es así. Y quizá la explicación esté en las teorías aquellas de Gurdjieff, que afirma él que el conocimiento es materia y por lo tanto es una cantidad finita. Y si somos muchos a repartir, toca poco conocimiento para tantos. No. Y claro, No estoy de acuerdo, guardémoslo para pocos. Pues no, hombre, no. Esto es lo que dice Gurdjieff. Y viene realmente. Paco con la Esto es lo rebaja. que dice Gurdjieff. No, lo que es verdad que el conocimiento es materia. Claro, ¿no? y tú fíjate, es materia y por lo tanto lo guardaban Mira, entre pocos y está esos en los esos libros. son los que mandaban en la sociedad. Exacto, casualmente, Esos mandaban casualmente es lo siempre. que mandaba. Pero Claro. si se sublima ese conocimiento material, entonces es cuando se transforma en saber. Y el saber no es material.
Cuando una persona pasa del conocimiento en la profundidad del conocimiento y adquiere el saber sobre lo que sea, ya no hay materialidad. Y eso es dificilísimo de explicar. Pero, claro, ¿cómo se puede lo que explicar una cosa? Mira, lo que estás sabes? diciendo es verdad. Estás hablando de la diferencia que existe entre el conocimiento y la sabiduría. Pero aquí estábamos hablando del conocimiento. Sí, estábamos hablando de esto y no de la sabiduría. Pero es que, Y el conocimiento sí que se lle- guarda. Es que lleva a... No, aparte de que el conocimiento no se trata. Tú sabes que yo me no se convertí en intercambia. escritor. Claro. Y lógicamente a la sabiduría se llega pues muy mal, de una forma cuasi individualizada, con el problema terrible de que la persona que sabe, no, entonces es cuando ya está perdido y ya no lo sabe sacar. Tú sabes que yo me convertí en escritor justamente porque quería transmitir mi paranormalidad, mi experiencia paranormal, y todo lo que he escrito versa sobre eso, fuera de mis últimos libros, que me he metido más en el tema de la historia y de las religiones. Pero todo lo anterior mío tiene que ver con el fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque eran cosas que yo sentía y que a mi vez no me transmitieron cuando las necesité. Entonces yo sentí un poco la necesidad de transmitir eso a la gente que me preguntaba. ¿Y Octavio, cómo transmitir? Tú antes has dicho que todos los fenómenos llamados paranormales son voluntarios. Cuando tú levitabas... No, cuidado. No dije no. eso. Dije que cierto fenómeno paranormal, cuando lo ejercitas porque lo tienes, puedes convertirlo en voluntario. Pero en principio es involuntario Es y espontáneo, surge con sí, un susto claro, terrible de parte Cuando tú de uno. empezaste a claro, levitar, sí. has dicho antes que Eso estabas sí. en la cuna. En eras la un cuna era bebé. totalmente involuntario. ¿Cómo se producía eso? ¿En qué circunstancias? Pues mira, ¿Por qué? yo lo asocié siempre a mi amor por la libertad. Y a mi amor... Querías escaparte de la cuna. Exacto. O sea, a mi escapar de los esquemas. Y bueno, y me encontraban siempre en el suelo o me encontraban fuera de los corralitos, esos que te ponían para que gatearas, ¿no? Sí. Y claro, mi madre observaba cómo yo, a ver cómo me escapaba. Llegó a poner cuerdas, como era muy delgado, después perdí un poco la línea, llegó a poner cuerdas entre los barrotes para que el niño no escapara por ahí, hasta que un día se puso detrás de una cortina y vio que el niño fácilmente, no es que saltaba, es que se elevaba y pasaba al otro lado y después seguía jugando. ¿Y qué hizo tu madre? Iba conmigo corriendo al médico y decía, doctor, el nene vuela. Y el médico le daba Valium a mi madre. De todas maneras, tú, Fernando, has apuntado algo interesante. O sea, has dicho las motivaciones. ¿Por qué? Y ahí está el inicio del proceso científico de investigación. Perdón, Antonio. Sí. Capillo. O sea, creo que primeramente partimos de un fenómeno constatado como no fraudulento. Entonces puedes empezar, para seguir la investigación, Claro. cuáles son las motivaciones, Claro. cuál es el perfil psicológico de esta persona. Y luego, yendo más allá, puedes llegar a intentar saber el proceso de manifestación y yendo más allá, la entidad del fenómeno. Siempre Este es el proceso de investigación que Siempre- propone la parapsicología con una actitud, no digamos subjetiva, actitud de un rigor que podríamos llamar en la línea científica. Siempre el Metodológica, proceso sí, paranormal se da en metodológica. neuróticos. Es que los- Siempre los paranormales somos neuróticos y somos neuróticos realmente. No los parapsicólogos, ¿eh? Creo que No, incluso no, los no, normales son neuróticos. Las personas Que a lo mejor también lo somos, No, a lo mejor también, ¿eh? científicos Yo son me más considero neuróticos que neurótico nadie. Y a lo mejor también lo somos, ¿no? Considero pero no que tampoco todas las todos. personas con condiciones paranormales Sí, tenemos perdón. una serie de rasgos neuróticos que nos caracterizan. Y lo tengo totalmente asumido y me ha costado 6 años de psicoanálisis. Caray. Sí, no. Y aparte, experiencias que he hecho con otras terapias, como la gestáltica, transaccional y demás, que me han servido muchísimo para asumir mi neurosis y mi condición de paranormal. Oye, y un psicoanalista cuando llegas y te tumbas en el diván y le dices que levitas, ¿cómo se lo toma? Tuve la suerte de dar con la doctora Bonar, que era una también doctora. No, había tratado, fundamentalmente se había especializado en Alemania a tratar paranormales. Ah, caray. Porque hasta esa fecha yo di con psiquiatras que me ingresaban. Claro, Y claro, y cuando Tú di te con la doctora- escapabas Y atado para que se escapara de la... Exacto, cuando di con la doctora Bonar para mí fue volver a la vida, porque alguien creyó en mí. Sí. Y ahora a mis 42 años es como que ya no pretendo hacerle creer nada a nadie. Simplemente la situación es esta. Yo tengo esto para dar. Ya no peleo por demostrarlo. Sigo escribiendo, sigo dando conferencias, incluso me atrevo a presentarme y decirme que el fenómeno no es así de simple y que me considero un señor honesto que hace su trabajo lo mejor posible. No intento convencer a nadie, simplemente es lo que tengo y lo doy. El espíritu de Arrabal se ha adueñado de... realmente. No de otra cosa. No, quería contestarle una cosa, perdona, cosa. Sí, Quería sí, contestar una Antonio. cosa, pero como no está, Campilla, cuando vuelva. Aprovecha. No. Ahora tienes la oportunidad. No, es que iba a decir que lo que ha dicho de que la ciencia cambia todo el tiempo es normal,
que cambie porque está en crisis todo el tiempo pensando cosas, que es lo que has dicho tú de método. Claro, claro. Es decir, como el método normal de la ciencia. No hay que olvidar que lo que caracteriza la investigación científica y la ciencia es explicar lo conocido, las cosas del mundo, Claro. por lo desconocido, Claro. lo que inventamos. Yo lo que he notado claro, realmente claro. fascinado con mi consulta es que la gente no solamente busca respuestas concretas a temas concretos, sino que están encontrando a través de la parapsicología un camino espiritual. Están encontrando Bueno, no sé, de nuevo claro, la claro, creencia. Octavio, no sé si eres un vidente, pero desde luego eres un telépata. Porque en este mismo También. momento yo Nos iba hace a la formularte pregunta, sí. esta pregunta. A ver, ¿Es la formúlala. parapsicología fundamentalmente un instrumento de perfeccionamiento personal y general? El individuo que se aproxima a estos fenómenos, que los estudia, que los vive, que los analiza, etcétera, es un poco como el místico que se está adentrando por un camino de perfección. Mira, hay varios caminos. Está el que se adentra en este tema para probar de que no es cierto y que somos todos unos charlatanes. Bueno, y termina... no, No, pero olvidémonos cuidado. de ese tipo de Pero personas a la larga que juegan a la terminan contra y no, a la nada larga más. terminan siendo los mejores. Sí. Porque ese espíritu No, le sí, hace perdona. constantemente ponerse a prueba y de golpe llega a creer. Yo he visto gente Es el hijo totalmente pródigo. escéptica, Después que, llega. exacto, el hijo pródigo, que llega a la verdad. Lo que yo he notado San es que hay Pablo. una búsqueda muy grande del camino espiritual, una búsqueda de Dios. Una búsqueda de Dios o principio Eso universal es lo que yo o te principio preguntaba, ordenador. enlazando un poco con lo que le Exacto. preguntaba Félix al comienzo. Y realmente lo he notado mucho porque cuando empecé a escribir en Más Allá, de la revista con la cual soy colaborador y que me siento muy orgulloso porque estoy muy contento con la revista, y yo escribí un poco escéptico al principio. Tenía un poco de temor porque digo, ¿quién me va a leer? No te imaginas la avalancha de gente que te para por la calle, te pregunta, te comenta, te habla de tu artículo, me comentan del tuyo, bueno, que a mí Sí, me tiene me lo fascinado. imagino porque a mí también me pasa. Exacto. Hay un movimiento muy grande, pero no ya en favor de lo paranormal, sino la búsqueda de lo espiritual. Las religiones habituales no nos están contestando cosas, no nos están dando un camino, y de golpe la gente busca otras puertas que se abran. Casas web. Y estas puertas se abren. Siguiendo tu razonamiento, yo diría que también veo un gran peligro en este anhelo de lo espiritual, porque muchas veces el auténtico, el científico, se mete ahí, se queda deslumbrado y empieza a derivar al más allá. Y tampoco es correcto. O sea, tendríamos que seguir investigando el más acá, porque muchos de esos fenómenos, por no decir la mayoría, por decir todos, tienen, creo, su raíz en nuestra propia entidad humana, Evidente. en nuestras capacidades mentales desconocidas. Y entonces, como hacían Crookes y compañía, se pasaron con todos bagajes al espiritismo y se había terminado el problema. Es que claro. Entonces, claro, como Muy no, grave, tienen claro. no se lo han planteado antes, Muy grave. caen Claro. de cuatro patas en el tema y entonces derivan. Y es una historia que hay que matizar muchísimo. O sea, Bueno. sí que necesitamos esta componente espiritual, pero siempre manteniendo este rigor y este escepticismo que tiene Campillo, Sí, claro, para claro. no ir a otra cosa. Claro. Porque nosotros, Sí. para nosotros mismos, somos los grandes desconocidos. Y nos autoamputamos nuestras capacidades. Y cuando ocurre una cosa maravillosa, decimos que es un extraterrestre o que es un espíritu. Y a lo mejor es nuestra capacidad, nuestra propia entidad, Claro. que tampoco nos hemos inventado, porque también nos viene en algún sitio. O sea, no estamos negando nada aquí. Claro. Simplemente Bueno, pero- estamos Bueno, eso es una- reconociéndote. Pero Estás ahora- marcando ahora hay es una herramientas tendencia para Esas ayudar. son a las vías maestras de la materializar parapsicología. la Hay quienes forma creen de que los fenómenos espiritismo. paranormales son Ese es producto el del tema. inconsciente Ahí está. y Ese hay es. quienes creen que Claro. vienen de fuera. Pero ahora- Probablemente la verdad superconsciente está o a mitad de camino entre las dos posturas. Fernando, a ¿no? veces es superconsciente, porque claro, hablamos de paranormal para distinguirlo de lo parabiológico, de lo para psicoemocional y Mira, lo para a niveles mentales. habrá a niveles Es la cosas teoría poco animista serias. y la teoría espiritista. Pues sí, por ejemplo. Claro, Vosotros claro, es que ese es el María. punto, ¿no? sois partidarios Aunque de la cuál de palabra, las la dos? palabra no es bonita, lo de José animista María, ya... Es que Pero hay palabras, deriva, ¿eh? Yo hechas personalmente por otros. considero que el nombre de paraciencia eso no les va nada en absoluto. Estamos... No, no, no. Lo que pasa es lo siguiente, es que lo desconocido o mal conocido merece ser investigado. Exactamente. Claro. Eso sin duda. Y dentro de ello, lo habéis dicho todos vosotros, hay una serie de gente que trampea a fondo, Por supuesto. porque Sí. Mucho. dado Solo que un hay, como habéis 95%. Pero también en la Solo un medicina y en la 95%. Bueno, pero en abogacía todos y lados, en solo todo. 95%. En todo. Sí, pero- En todas las ciencias En hay todo, en todos charlatanes. lados. Pero lo que pasa es que, imagínate... Y vas que- a comprar pan y te fastidian con el pero- peso y te venden menos. pero pero lo más también grave ocurre. es que el pan, Claro. es que el otro es un alimento, digamos, esa necesidad espiritual que tiene Eso la es, gente. Claro, claro, es que ahí Es donde está mucho el más punto. grave porque Claro, entonces ahí- la ahí- trampa el fraude es más grave. es más grave Sí, humanamente claro. hablando de las ansias de la gente Claro. de una Mira, cosa más amplia. yo soy un Eso es. alérgico. Es que el engaño Se han entonces es equivocado atroz. varias veces los médicos conmigo y he estado a punto de irme al otro barrio, porque he hecho shock alérgicos.
Por ejemplo, soy alérgico a la dipirona. A mí me das un medicamento con dipirona y me caigo muerto aquí. Me lo administraron en varias oportunidades sin saberlo hasta que fueron tanteando qué era. He estado gravísimo en 2 o 3 oportunidades debido a los errores médicos. No por eso dejo de creer en la medicina. Hombre, claro, no, Ese médico se equivocó y es un ser humano y es un error. Pero yo creo en la medicina y la defiendo. Es que yo quiero definir mi posición. Soy escéptico por profesión. Y para poder cambiar la ciencia tengo que dudar de las cosas. Claro. Y por eso la ciencia cambia cada tiempo. claro. Decía Brecht que de las cosas seguras, la única segura es la duda. Sí, y hay otro que decía, era que de lo más maravilloso que hay es el mundo en su conjunto. Exactamente. Pues hablando de casos, perdona, también hay otro refrán que dice, que eso va por el tema de la Al que ciencia, vuelvan que la mejor manera de demostrar, y además con absoluta rotundidad, que todas las moscas no son negras es encontrar una blanca. Sí, eso lo que dijo quiere decir Popper que con el basta Concisnes. con que se demuestre un fenómeno de telepatía para que exista la telepatía. Basta que se pueda mencionar un solo fenómeno de cada cosa. Dado que se para pueda demostrar que reproducir existe. con condiciones adecuadas cualquier fenómeno, digo telepatía, Sí, porque que no lo sea. sé, cualquier fenómeno bajo control adecuado que pueda ser Lo repetible. que intentamos. Y repetible es que el esfuerzo, por ejemplo, para mí, el esfuerzo de los que hacen parapsicología, en el por llamar la palabra. Investigación. Bueno, investigación de lo desconocido y dudoso. Yo no puedo negar que hay cosas, porque hay cosas, oye, yo qué sé, habéis dado unos testimonios entre vosotros de cosas que no puedo dudar porque lo habéis dicho vosotros. Me gustaría estar dentro, investigar y hurgar, pero tampoco va la cosa más allá. Te invito a casa cuando quieras, ¿eh? Muchas me gracias. encantaría. Muchas gracias. No va a venir. No, me gustaría. Oye, ¿por Sí, qué? sí. Yo creo, de todas maneras, No. creo que tampoco deberíamos deslumbrarnos ante el descubrimiento. No. Es decir, el fenómeno paranormal, evidentemente, pues... Es que no es paranormal, es normal también. Es normal y existe en el mundo Normal, pero no es frecuente, menos normal, inusual. frecuente. Está bien. Pero porque supone efectivamente una especie de acercamiento a un camino hacia la espiritualidad, estamos de acuerdo. Pero no olvidemos de que todo el fenómeno paranormal encuentra su origen en esa parte que no es la nuestra, en ese otro mundo que no es el nuestro, pero que es el mundo más próximo a nosotros. Y de todos esos niveles, de esos otros mundos que existen, el fenómeno paranormal se nutre, repito, de energías que son del mundo más próximo, de lo más cercano. Por lo tanto, quizá deberíamos aspirar a otras cosas que hay después y no quedarnos en la evidencia del fenómeno que deslumbra. El fenómeno es un Estoy de medio. acuerdo contigo, es decir, lo peligroso son los fenómenos deslumbradores. Claro. Porque hay gente que decía, qué fenómeno tan brillante, pero todo lo que brilla no es oro, eso lo sabemos también. Sí. Es decir, Y aquí es donde mejor se puede aplicar precisamente. ese Claro. refrán. bueno, el problema es que... Es que el fenómeno paranormal es un medio de acercamiento, nada más. Todo, Una evidencia. todo Es investigación es un fenómeno de intentar comprender cómo es el mundo. Para mí, Sí, sí. como escéptico y un Comprender poco la raro, entidad de la realidad, me lo real. basta relativamente en mi profesión unas cosas. Después, fuera necesito otras. Sí, sí. Pero trato de no Yo mezclarlas. lo vivo como una forma de llegar a uno mismo y una forma de llegar a Dios. Sí, y hay modo de llegar a uno mismo, Claro que etcétera. sí. Los que Llámale somos Dios ateos o- estamos A Dios o a, todo. o a Sí, sí, a lo un que sea, propio porque es un ordenador. proceso de evolución. Energía última. Y en la evolución Exacto. está la búsqueda de algo que esté por encima Ese es de. el tema. Es lo mismo que se trató en un programa de hace unas cuantas semanas con la alquimia. La alquimia se ha puesto otra vez de moda. Oye, Ahora hay una fascinante. cantidad impresionante de alquimistas que no tienen ni la más remota idea de lo que es la química. Entonces, imagínate tú en la gravedad en la que se introduce la historia. O sea, sin ningún tipo de conocimiento, me voy más allá, sin ningún tipo de cultura de base, Ahí está. se llega a un decir con una autoridad impresionante que se es alquimista. Sí, pero eso sucede también en el terreno de la ciencia. Sí, Aquí, en no, este está programa, claro. por ejemplo, para hablar del tema de las drogas, hemos tenido eximios representantes de la psiquiatría o de la medicina oficial que no sabían absolutamente nada, que daba pena Así oír. era. Claro, claro. Es que no hay nada peor que el desconocimiento. Sí. Cuando Sí, se quiere, sí, cuando se quiere dominar el tema, entonces es cuando Pero estás ahí, patinando. tú has dicho antes al soslayo algo que me ha inquietado, Campillo. Has hablado de que los fenómenos tienen que repetirse para ser tomados en cuenta por la ciencia. ¿Tú no crees que pueden existir fenómenos únicos? Ah, sí, también, indudablemente. ¿Y qué hace la ciencia con un fenómeno único? Es que decir, no se vuelve a repetir. Una aurora boreal. Las auroras boreales se repiten. Por ejemplo, la retirada de las aguas del Mar Rojo. Tú tiras con bala, Si ¿eh? crees en ella. No tira con bala, porque nosotros hay Como cosas, decía Sende. hay dos tipos de ciencias. Primero, las auroras boreales no tenemos que repetirlas porque se repiten ellas. Bueno, de forma que es mucho más barato. En el laboratorio no puedes estar allí para hacerlo. Pero Vamos a poner una aurora boreal. puedes repetir fenómenos semejantes. El flechazo amoroso, Campillo. Por eso te digo que hay cosas que la ciencia no trata, ni puede tratar. Y una de ellas son los fenómenos únicos.
Cuando hay fenómenos únicos, yo puedo aceptar que hay un fenómeno único. Yo tengo una visión del mundo en la que todos los fenómenos son únicos. No hay dos iguales. Y ahora te voy a no decir creo en dos te voy a fenómenos decir iguales. otra cosa que es la Ni siguiente. una célula es igual a la otra. Ni un número se puede interpretar en una cuenta. O sea que la diferencia es siempre la misma. El número y la cifra, la ciencia, la paraciencia, es siempre una contraposición de valoración. Es decir, Campillo, Lo que estabas diciendo, hay un estabas organismo, pero ese organismo se manifiesta siempre de forma singular. Siempre, de forma indudable. individual. Pero es que ¿quién ha intentado hacer, más que algunas personas, intentado hacer un conocimiento científico de lo profundo de la personalidad, por hablar con términos de la profesión, Suaves. de la gente? Pues ¿quiénes han sido? Pues mira, han sido gestaltistas de mal, no los buenos, sino los otros, que se han desviado ferozmente y pueden llegar a una cosa tipo fascistoide o nazi. Es decir, aquellos señores, un científico que hubo por aquí, que pretendía con electrodos hacer funcionar el cerebro de los animales. Ya ha demostrado que era una cosa sin gracia. Sin gracia. Es decir, hay cosas y terrenos. Hay un libro por ahí que circula muy interesante, que son los límites de la búsqueda científica. Sí. Y hay unos límites que son morales, y vuelvo a mi tema Éticos, perfecto, éticos. que te dicen que hay cosas donde no puedes explorar porque no son explorables con tus instrumentos. Un señor que pretenda operar de los nervios con un azadón es una bestia. Entonces, si no, y llega y dice, es que yo tengo una cosa aquí en el oído, espera usted, y con un cincel le da, pues es una mala Tú bestia. has visto que hay gente que opera con un cuchillo rumboso, ¿no? Sí, bueno, pero eso Porque es... ahora están todos los senadores De los filipinos, entre otros, ya que hablamos. Están ahora en Buenos Aires, han llegado ya 15. Ya no juego. Eso es una cosa que había que controlar, muy controlar. Ya te contaré Métele la una abuela cosa, fuera. ya te Porque contaré. eso ¿Puedo romper el Sí, estado a la de hora. asistencia en un Sí, momento? sí, sí. ¡Zas! No se puede. Si quieres te lo cuento. Fernando Sí, me- cuéntalo, por muy, favor. muy interesante. A ver, pues. Rodaba por aquí y por España hace unos años, y seguramente recordáis, Iván Trilla, una persona brasileña con unas ciertas iniciaciones de cosas, y este hombre pues curaba, era un sanador y curaba con unas técnicas determinadas, ¿no? Entonces a un familiar muy próximo mío, este ciudadano, un buen día, pues esta persona estaba muy mal, los médicos lo tenían como medio desociada, esta persona, y bueno, Iván Trilla pues vivía en Madrid, tenía consulta en Madrid, iba a Barcelona periódicamente, estaba en un hotel, la gente hacía cola en la escalera, y a todos los curaba de esa manera, les clavaba tijeras, tijeras nuevas, y con esto se curaban. Entonces a este familiar mío le clavó en el vientre 4 tijeras abiertas, y hay fotografías, o sea, no fue sugestión, fue real. Ni desinfección, él no utilizaba un poco de alcohol, ni marcas dejaron las heridas, ni hubo sangre, ni hubo dolor. Fíjate qué cosa. Y está fotografiado, con las 4 tijeras clavadas en el vientre. Entonces, hay cosas realmente sorprendentes, ¿no? Claro. Y más que nada le apretaba el vientre y decía, mal fuera, mal fuera, mal fuera. Bueno, Sí, esta eso persona está súper se levantó después y se quedó tan Yo quería pancha. también Hace decir una cosa. un médico se cae redondo, porque es el antiquirófano, lleno de gente alrededor, hasta había 2 pequeños orangutanes disfrazados de marinero, o sea, el cómo. En cambio, pues hizo esto este hombre. Bueno, Es que- yo naturalmente no... Tenéis algo menos de 5 minutos, José Antonio Pues esto es Campoy muy y rápido. Santiago. Yo es que al principio del programa me has preguntado que cómo estaba la situación actual del mundo de la parapsicología. Y a mí hay algo que, de este fenómeno de evolución de la parapsicología, que me parece positivo, me preocupa un aspecto, y es que la gente se está yendo hacia la búsqueda de estos fenómenos, porque no encuentra respuesta ni satisfacción en lo que tiene en estos momentos. Y la pérdida de los valores morales, la pérdida de los principios, la caída del sistema Todo un saco. en el que estamos viviendo es dramática y además muy acelerada. Es decir, lo que está pasando en los países comunistas, con la caída del telón de acero recientemente en Alemania y el cambio de los regímenes políticos, no es más que un botón de El muestra. muro de la vergüenza, no del telón de acero. Es concepto más amplio. Sí, Y pero ese sí entonces- que me parece un aspecto muy importante, porque tengo la sensación de que la gente, por primera vez en mucho tiempo, está empezando a dejar de ser tan materialista para empezar a intentar buscarse a sí mismo. Bueno, este es Y el eso me motivo, y parece lo he positivo. dicho en mi introducción, por el que yo he organizado esta tertulia. Sí, Bueno, pero hay que Fernando. tener en cuenta que esa búsqueda no en lo paranormal, En lo sino anómalo. en lo En lo anómalo, extraño. Sí, en lo extraño. lo extraño. En lo En esa diferente. búsqueda, en la parapsicología, se estrella con otro muro, que es el de la falta de ética, a lo que yo llamo la puñética, claro. porque hace más puñeta que, La puñética, que está otra. muy bien esto, Es la sí, sí. puñética, es la ética Puñética, o la sí. puñética. Sí. Y hay muy poco ético dentro de lo
de lo paranormal, Sí. de lo parapsicológico. Sí, Y eso es un gran fallo que de alguna Poca forma... responsabilidad, poco rigor. Muy poco rigor, Sí. muy Poco- poca poco responsabilidad. respeto, poco respeto. Y muy poca Claro, ética. pero en el siglo XVIII pasó lo mismo, pero sirvió como puente histórico. Fue un siglo en el cual el ocultismo quedó sumergido y hubo toda una serie de fantasmas y de show, que es un poco también lo que está pasando actualmente. Claro. Pero sirvió como puente histórico y la parapsicología, o lo que era ocultismo, porque no era parapsicología todavía, no estaba organizado otra como cosa, tal, otra cosa. pasó del 17 al 19 usando ese puente. O sea que también es válido. Claro, es hasta 1889 que no se crea Sí. la palabra, La palabra parapsicología, Exacto. ¿verdad? Sí, sí.